Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar lo que es geometría y trigonometría, área y perímetro de triángulos. Lee y comprende lo siguiente. En un almacén de materiales para construcción se ofrecen pequeñas baldosas con el siguiente diseño. Sí, aquí tenemos el diseño de las baldosas. Ya, lo que nos pregunta es, ¿cuál es el área de la baldosa? ¿Cuál es el área que ocupa el triángulo central de la baldosa? Bueno, según la primera pregunta, nosotros ya podemos calcular el área de la baldosa, ¿sí? Porque ya vimos la clase anterior, el área de un rectángulo. El área del triángulo aún no, porque ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el área de la baldosa? Nosotros podemos observar que esta baldosa tiene unos cuadritos dentro, donde cada cuadrito, ¿sí?, mide 1 centímetro. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Entonces el área de la baldosa sabemos que es igual a base por altura, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el área de la baldosa es igual a su base, que ya habíamos dicho que mide 8 centímetros, por la altura, que mide 4 centímetros, lo que nos da igual a 32 centímetros al cuadrado. Ya. Entonces, ahí ya determinamos el área de la baldosa. Ahora nos falta determinar el área del triángulo, para lo cual vamos a recordar lo siguiente, ¿sí? Que dentro de los triángulos tenemos su clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, cuando sus tres lados son iguales, decimos que el triángulo se llama equilátero. Cuando solo dos de sus lados son iguales, por ejemplo en este caso, esos dos lados son iguales y este lado de aquí es diferente, se llama un triángulo isósceles. Cuando ningún lado de todo el triángulo es igual, es decir, ningún lado mide lo mismo, decimos que es un triángulo escaleno. Ahora, según sus ángulos, ¿sí? Cuando tenemos un ángulo que mide 90 grados, se llama un triángulo rectángulo. Cuando sus tres ángulos son agudos, ¿sí? Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, decimos que es un triángulo acutángulo. Y cuando un ángulo es mayor de 90 grados, decimos que es un triángulo, obtusángulo. Ahora, vamos a ver los problemas propuestos, ¿sí?, de los triángulos. Nos dice el siguiente ejercicio. El triángulo central de la baldosa tiene 3 centímetros de altura y 4 centímetros de base. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Ya, entonces aquí vamos a determinar el área de este triángulo. Miren, tiene 4 centímetros de base, 1, 2, 3 y 4. 4 de base y su altura la tenemos aquí, esa es su altura, ¿sí?, la cual mide 3 centímetros. Entonces, multiplicamos base por altura, que ya habíamos visto en las fórmulas anteriores, base por altura, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya, aquí en la fórmula hemos tenido un pequeño error porque el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿ya? Entonces, base 4 por la altura, que es 3, todo esto dividido para 2. 4 por 3, 12, 12 centímetros, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, todo esto dividido para 2, y 12 para 2 que nos da a 6 centímetros al cuadrado. Ya, ahora nos dice hallar el perímetro y el área del triángulo equilátero. Aquí también el área es base por altura sobre 2. Sí, ustedes sí tienen este formulario que lo hicieron en una cartulina. Ya, entonces aquí tenemos en el perímetro, sabemos que el perímetro, todo perímetro es igual a la suma de sus lados. Entonces, aquí tenemos que el perímetro es igual
al lado A más el lado B más el lado C. Lo hemos ubicado así porque no sabemos si todos sus lados son iguales o no. Pero como aquí nos dice equilátero, entonces el triángulo equilátero nos dice que es aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Ya? Entonces, nos dice que este triángulo de aquí, el lado mide 10 y aquí esta mitacita del triángulo mide 5. Entonces significa que acá también mide 5. Entonces tenemos 5 más 5, 10, más 10, más 10. ¿Sí? Entonces tenemos 30 centímetros de perímetro. Ahora, el área. El área tenemos que es igual a base por altura sobre 2. Pero nosotros aquí solamente conocemos la base. La base es 10. Toda esta base es 10. Pero no conocemos su altura. ¿Ya? Entonces podemos determinar su altura. ¿Cómo determinar la altura? Utilizando el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Y otra cosa, el teorema de Pitágoras solo lo podemos utilizar con triángulos rectángulos, ¿ya? En este caso aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar solo con este pedacito de aquí, ¿sí? Con la mitad del triángulo equilátero, solamente para poder determinar la altura. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí se forman 90 grados. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, este lado de aquí es la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo viene a ser la hipotenusa, es igual a un lado al cuadrado, que puede ser este o este, ¿sí? Más el otro lado al cuadrado. Aquí tenemos dos lados, 1 y 2, y aquí tenemos la hipotenusa. Ahora, yo quiero determinar solo un lado que me falta porque el otro lado ya conozco, que vale 5. Solo no conozco es este lado de aquí. Entonces despejo este lado de aquí. Vamos a despejar A. Entonces decimos que A cuadrado es igual a C cuadrado, como el más está aquí, perdón, como B está con positivo, está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Entonces aquí, como está como una potencia, pasa al otro lado como una raíz y reemplazamos los valores. C, como es la hipotenusa, vale 10, 10 al cuadrado, menos el otro lado que es 5, 5 al cuadrado, ¿sí? Porque está al cuadrado. Y realizamos 10 por 10 que nos da 100, 100 menos 5 por 5, 25, que tenemos 100 menos 75, 100 menos 5 que nos da 75 centímetros al cuadrado. Y sacando la raíz cuadrada de 75 que nos da 8,66 centímetros. Significa que esta altura de aquí, solo la altura mide 8,66 centímetros. Ahora, conociendo ya la altura, que es esta, puedo utilizar la fórmula. Y tenemos que el área es igual a base por altura sobre 2. Ahora, base, que tenemos 10, toda esta es nuestra base, ¿sí? Porque vamos a encontrar de todo este triángulo. Si solo quisiera encontrar de este ladito de aquí, solo utilizo esta base de aquí. Pero como quiero encontrar de todo el triángulo equilátero, utilizo toda su base. Toda su base vale 10. 10 por su altura, que vale 8,66, ¿sí? Todo esto sobre 2, ¿ya? Entonces, multiplicamos 10 por 8,66, que nos da 86,6, y todo esto, ¿sí? Dividimos para 2, ¿ya? Todo esto dividimos para 2. Lo que nos da 43,3 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces toda esta es el área de nuestro triángulo rectángulo. Ya, ahora en su portafolio ustedes tienen que realizar estos dos triángulos de aquí.
calcular el área y el perímetro, ¿sí? El perímetro ya saben que tienen que sumar todos sus lados, solo sus lados, y en cambio el área tienen que multiplicar la base por la altura y dividir para 2. Aquí mismo, base por altura, que tenemos aquí ya la altura, sobre 2. Ya, aquí nos dice calcular el área del triángulo equilátero, que tiene de lado 7 centímetros. Este ejercicio de aquí es similar al que acabamos de hacer, ¿sí? Y también van a clasificar los triángulos según sus lados y sus ángulos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí según sus lados, ustedes tienen que darse cuenta en el literal A si sus lados son iguales o serán diferentes. Tienen que ver o sí, o ver si es que tienen esas lineecitas significa que son iguales, son semejantes, ya. Entonces este de aquí, por ejemplo, yo puedo decir que es un triángulo que sus lados son todos diferentes, unos miden más que otros. Este de aquí solo tiene 2 lados iguales, este tiene sus 3 lados iguales, este tiene 2 lados iguales. Y así mismo aquí con los ángulos. Ya, eso es todo, estimados estudiantes. Cualquier duda, por favor, me hacen conocer.